Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Como veis, en esta ocasión tenemos una tablet Android. Se trata de la Sony Xperia Tablet Z, el último dispositivo de gran formato con Android de la empresa de Japón. Para empezar la review, vamos a comentaros las prestaciones que tiene en cuanto a hardware. Tiene una pantalla con una resolución de 10,1 pulgadas, con una resolución de 1920 por 1200 píxeles. Se ve excepcionalmente bien. Como veis, con un doble toque podemos encender la pantalla y, como veis también, el ángulo de visión es prácticamente total. Responde muy bien tanto el acelerómetro como la propia pantalla, y tiene una interfaz, como veis, modificada por Sony. No obstante, antes de empezar con el software, pues queremos comentaros dos cosas que nos habían llamado bastante la atención. La primera son los acabados. Es que 6,9 milímetros de grosor, la verdad es que muy fina, pesa menos de medio kilo, 495 gramos, tiene un acabado trasero gomoso que facilita mucho el agarre. En un principio podríamos haber querido o esperado que fuera cristal, pero en realidad, a la hora de la verdad, se agradece que tenga este acabado porque evita el deslizamiento y aparte mejora, como hemos dicho, el poder cogerla con las manos sin que se nos caiga, o se nos resbale, mejor dicho, también. Como veis, tiene un botón de encendido bastante característico, los dos de volumen para dock. Tiene también el puerto infrarrojos con el que controlar televisores, reproductores, etc. Y también aquí vemos el altavoz, disponible también en el otro lateral, dos altavoces que hace que se escuche realmente bien. ¿Qué es lo que lleva dentro? Pues lleva 2 GB de RAM movidos por un procesador Qualcomm Quad-Core a 1,5 GHz. Tened en cuenta que esta tablet se presentó a principios de año, por lo tanto ha habido mejores procesadores que ya incorporan digamos otros dispositivos, pero en lo que a tablet se refiere estamos ante una de las más potentes y, sobre todo, bajo nuestro punto de vista, a la que mejor se comporta en relación software, hardware y precio. El precio de este dispositivo es de 495 euros, el formato 16 GB, modelo 16 GB con Wi-Fi. Hay que sumarle 50 euros hasta los 549 en modelo de 32 GB y 649 si lo queremos también con 3G LTE, que es el modelo que estamos nosotros analizando. Con respecto a la interfaz de Sony, decir que es bastante buena. Nos ha gustado mucho la personalización, pese a que también nos gusta la versión Android normal, pero como veis vienen con algunas aplicaciones preinstaladas, que eso sí, no nos gusta que no se puedan desinstalar, pero bueno, eso es algo bastante normal ya. Vemos la parte inferior izquierda que los iconos se han modificado en la línea de lo que Sony hace con Xperia y que tiene también unos accesos directos, aparte de los que tenemos aquí en la interfaz de la propia tablet de Android, unos accesos directos en la zona central, que podemos meter nuevas aplicaciones. Por ejemplo, aquí podemos abrir el navegador desde aquí directamente. Podemos abrir un grabador de sonido, el control remoto, por ejemplo también la calculadora, y se van a ir abriendo en pequeñas ventanas que no van a interferir con el uso que nosotros le vayamos dando, como digo, a la interfaz. Podemos añadir nuevos pequeños widgets, podemos añadir aplicaciones, y como veis ya tenemos un acceso directo a los widgets en pop-up, digámoslo así. ¿Qué más novedades de la interfaz? Pues, por ejemplo, si lo dejamos pulsado, nos van a permitir meter widgets, meter aplicaciones, fondos o temas. Esta interfaz nos gusta más que la propia de Android, es bastante más intuitiva, sobre todo para aquellos que no saben muy bien cómo funciona Android. Llamar la atención sobre los temas, que como veis son capaces de cambiar el fondo, la pantalla de bloqueo, los colores, etc. Por ejemplo con Silk. Como veis, ahora la interfaz ha cambiado, pero también los colores. Y si bloqueamos el dispositivo y lo desbloqueamos, vemos que la pantalla de arranque, la pantalla de bloqueo, mejor dicho, también. Aprovechar para decir que en la pantalla de bloqueo tenemos disponible la cámara y el reproductor de música, simplemente deslizando desde esa zona hacia la derecha, en este caso,
o hacia la izquierda en el otro. Está arrancando la cámara y como veis podemos enfocar. Tiene un sensor de 8 megapíxeles sin flash, pero con sensor Exmor, que da unas fotos aceptables con baja luz. La verdad es que es algo que no se usa mucho en un tablet, pero bueno, se agradece que no incremente el precio porque nos parece que el precio está bastante ajustado a lo que ofrece, para lo que ofrece la tablet, ojo. Y nos ha gustado la cámara, dejando claro que es un tablet y que no es un móvil, ni siquiera... bueno, aunque la verdad es que hace mejores fotos que algunos móviles de gama media o gama baja, pero claro, es que esto es una tablet de gama alta. Una de las mejores con Android, como hemos dicho. Más cosas que os podemos enseñar. Pues, por ejemplo, si nos vamos a los ajustes. Bueno, vamos a cambiar de nuevo el tema para que veáis cómo vuelve a cambiar. Por ejemplo, Zafir. Y como veis, cambian de nuevo los tonos, pero también el fondo de pantalla, etc. Si nos vamos a los ajustes, vemos todas las opciones que tenemos. El uso de datos, puesto que, como decimos, es LTE o 3G, el sonido, la pantalla, etc. Por ejemplo, tenemos aquí Xperia, en el que podemos modificar ajustes relativos a la propia tablet. Por ejemplo, DualShock. En este sentido, podemos utilizar un mando de la PlayStation inalámbrico para controlar el tablet. Algo que se valora mucho, puesto que podemos usar la tablet como consola de juegos sin tener que tenerla físicamente delante. Podemos duplicar nuestra pantalla en un televisor con Wi-Fi, evidentemente. ¿Para qué sirve esto? Pues sobre todo para pases de diapositiva y demás, pero es que además podemos ver la propia interfaz, no es simplemente lanzar contenido. Más aspectos a tener en cuenta, como hemos dicho, pues por ejemplo, en pantalla tenemos un LED de notificaciones, podemos cambiar, como hemos dicho también, los temas desde este aspecto. Vamos a cambiarlo ahora a ámbar. Como veis, cambian los iconos, los colores de los mismos. Tenemos, por supuesto, las mismas opciones que tenemos en Android, ¿no? Copia de seguridad, cuentas, etc. Y la tablet, como veis, tiene Android 4.1.2. ¿Podría actualizarse? Pues sí, esperemos que lo haga, pero ya básicamente, para lo que queda, pues casi que lo haga Android 4.4 KitKat. No sabemos si Sony tiene planteado la actualización de su tablet. Como siempre decimos, en las tablets no es tan urgente esa actualización, ¿no? Personalmente uso una tablet con Android 4.0 y en ningún momento he sentido la necesidad de que se actualizara, puesto que las mejoras no se usan tanto. Nos vamos a las aplicaciones preinstaladas y como veis hay muchas. De Sony tenemos Album, Películas, Sony Select, que nos permite utilizar pues aplicaciones, juegos y demás recomendados. También tenemos Social Life, que hace lo propio con las redes sociales que tenemos conectadas. Películas, que nos permite ver películas tanto dentro de nuestros dispositivos como emitirlas a través de la tablet a otros. Track ID o Play Now, que son versiones propias de aplicaciones como SoundHound, en la que reconoce la música que está sonando. Aparte tenemos Walkman para la reproducción de música y Album, que es la aplicación de galería de la propia tablet. Como veis, esta es una de las cosas que más nos gusta. ¿Diríais que se parece a la de iOS 7? Sí, pero en realidad es iOS 7 la que se parece a esta. Es una de las aplicaciones de galería que más nos gustan, porque además de ser bonita, es tremendamente fluida, como veis. Algunos widgets que nos hemos comentado, pero como veis, podemos escribir a mano, activando el modo, claro. Vamos a guardar. Y en el widget de toma de notas, como veis, aparece una nueva. Podemos ir pasándola o podemos verlas todas en una cuadrícula. Hay más widgets, como veis, de Social Life, de las propias aplicaciones o imágenes que tenemos. Vamos a mostraros, por ejemplo, el mando a distancia, que antes lo hemos contado. Hay que configurarlo, evidentemente, para cada dispositivo. Le damos a añadir. Le damos a configuración manual, en el caso de que no conozcamos la marca o similar.
Y como veis, tenemos un panel de control con los botones del teletexto, los números, un pad diagonal, programación, volumen, etc. Podemos pasar evidentemente a algo mucho más sencillo. Y también tenemos los botones propios de las conexiones, vídeo, HDMI, display, etcétera, ¿no? 3D, si lo tiene. La verdad es que incluso podemos combinar macros para crear combinaciones de texto, de botones, para que con un texto breve podamos lanzarla. Aparte de eso, decir que la tablet es resistente al polvo y al agua, algo que tienen muy pocos dispositivos y muy pocas tablets. Nos la hemos llevado, por ejemplo, a la playa, se ve la pantalla, se ve, digamos, dejémoslo ahí, cosa que en otros dispositivos no sucede, pero evidentemente pierde mucho, como cualquier gadget con pantalla retroiluminada. Dejamos aquí la review, esperamos que os haya gustado. Como siempre, os invitamos a que os suscribáis al canal de Faxandroid en YouTube, que nos visitéis en faxandroid.com, que leáis también la review en texto, cuyo enlace os vamos a dejar en la descripción, y también invitaros a que lo compartáis en todas las redes sociales que tengáis. Un saludo.